Pues en nuestro programa del Congreso de la Divina Misericordia no podía faltar pues este sacramento que es el cauce por el cual pues el Señor nos ofrece su misericordia o nos ofrece su perdón a nosotros que somos pecadores. Y para ello pues tenemos con nosotros al profesor Manuel González López Cors, que será presentado, como siempre, por la hermana Sonia. Le damos la bienvenida con un aplauso. El padre Manuel González López Cors nace en Madrid en 1959. Es presbítero de esta diócesis y está diplomado en ecumenismo, doctor en Sagrada Liturgia y entre sus numerosos cargos es profesor y coordinador del Bienio de Teología Litúrgica en la Facultad de Teología de la Universidad de San Dámaso de Madrid y en la Escuela Litúrgica de Alcalá. Es consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. También encargado diocesano de la preparación y la supervisión de la celebración de la Eucaristía del rito hispano-mozárabe y director del Centro Ecuménico. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna. Así acaba cada celebración del sacramento de la penitencia, o debería acabar, según el ritual romano. Esta frase que hemos contestado con tanta fuerza, dad gracias al Señor, supone una confessio gratiae, es decir, un acto de fe agradecido. Cada vez que celebramos el sacramento de la penitencia, cada vez que vamos a la curación de la confesión, de la conversión, dice el ritual que tengo aquí delante, el sacerdote dice al penitente, da gracias al Señor porque es bueno, y el penitente responde, porque es eterna su misericordia. La palabra misericordia queda como un eco en la celebración. En definitiva, al decir eso, el penitente se marcha dando gracias. Es lo que en latín, yo voy a utilizar algunas palabras en latín, se llama confessio gratiae. No simplemente la penitencia es una confessio peccatorum, sino es sobre todo, como veremos al final, una confessio gratiae, una acción de gracias, una acción de gracias. Cuando uno se marcha confesando la misericordia de Dios, se marcha con una experiencia liberadora, gratificante, porque el pecado es siempre esclavitud y la vida de la Iglesia, los sacramentos de la Iglesia liberan. El pecado mortal constituye una ingratitud incomprensible, un suicidio de la propia vida, por eso se llama pecado mortal, porque mata la vida. La comisión de un pecado que llamamos en la teología mortal, habitualmente se dice grave, es un auténtico suicidio de la vida porque nos priva del sentido más profundo de la existencia, que es el espiritual y el eterno. Porque es eterna su misericordia, nos recuerda sobre todo que aquí y ahora podemos hacer experiencia de la misericordia de Dios. Por eso voy a comenzar en este día, además de San Juan Pablo II, con una frase directamente del Papa Juan Pablo II. Por la misericordia de Dios, Padre que reconcilia, el Verbo se encarnó en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María para salvar al pueblo de los pecados y abrirle el camino de la salvación. Eso es lo que creemos los cristianos. Hay un designio de amor misericordioso. Fijaos que el Papa comienza así la frase, por la misericordia de Dios, y esta palabra va a aparecer en la absolución, por la misericordia de Dios ha ocurrido un acontecimiento de salvación. Los cristianos llamamos a este acontecimiento misterio pascual. Cada vez que oigamos hablar de misterio pascual, lo que estamos diciendo que ha ocurrido un acontecimiento, el único acontecimiento digno de ser celebrado. Por ese acontecimiento, que sobrepasa el tiempo y el espacio, los hombres hacemos Pascua. ¿Qué significa que hacemos Pascua? Que pasamos de muerte a vida.
No solamente que eso ha sucedido en Cristo Jesús, sino en todo su cuerpo. Fijaos que los cristianos, la noche de Pascua, la noche en la que se vence el pecado, bautizamos. Lo propio y peculiar desde la antigüedad de la noche de Pascua es bautizar, porque bautizando, es decir, con sacramentos pascuales, bautismo, confirmación, Eucaristía, con los tres sacramentos que nos meten en Cristo, bautismo, confirmación, Eucaristía, con sacramentos pascuales celebramos la resurrección de Cristo. Ahora bien, la primera expresión de la misericordia divina es la creación. Es la primera expresión de misericordia. El sentido de la creación, ¿por qué hay algo en vez de que no haya nada? Yo voy a ser muy breve porque tengo que reducir, pero creo que son conceptos fundamentales que no pueden pasar desapercibidos. ¿Por qué hay algo en vez de nada? El sentido de la creación se revela en la nueva creación. Es decir, ya la creación está anticipando el bautismo, La Biblia comienza diciendo que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Por eso cuando el cuádruple relato del bautismo de Jesús, que es fundamental, más importante, fijaos, celebrativamente en la antigüedad más importante que Navidad, el bautismo de Jesús. Navidad aparece nada más en 2 evangelistas, mientras que el bautismo aparece en los 4 evangelistas. Dicen que lo que Juan percibe es una nueva creación, otra vez el Espíritu sobre las aguas. Y aquella voz del Padre que había dicho, hágase, ahora dice, este es mi Hijo. Y la palabra del Padre se hace presente en las aguas. Desde entonces las aguas tienen poder para santificar. Las aguas son transmisoras del poder del Santo, de los santos. El creyente ve en toda creación el primer sello de Dios, el sello de un Dios que vuelca su corazón. La palabra misericordia está compuesta de miser y cordis, corazón. Dios vuelca su corazón en una obra que sale de la nada. Es importante esto porque la creación no es emanación de Dios, porque sale de la nada esa alteridad y por eso puede haber lugar para el pecado, Si fuese prolongación de Dios no habría pecado. Porque sale de la nada y de la nada nada se hace. Sin embargo, Dios de esa nada, por puro amor, por pura misericordia, como expresión amorosa, comienza a crear. Y el que crea es el Padre, el que crea es el Hijo, el que crea es el Espíritu Santo. Es más, dice Pablo, que todo fue creado por el Verbo de Dios y para Él. Todo fue creado por el Hijo y para el Hijo. O sea, la creación tiene un significado. Por eso el pecado no es la última palabra. La misericordia será la última palabra, como lo es en el sacramento de la penitencia. Por eso celebrar bien es la mejor catequesis, Una buena celebración, según el ritual. Yo me ordené hace 32 años y siempre he tenido, cuando he confesado en una sede penitencial, siempre en la mesa el ritual, y cuando confieso en un confesionario, siempre el ritual. Porque yo no me sé de memoria la cantidad de posibilidades, lecturas, oraciones que tiene esto. Porque esto es lo que la Iglesia me ha entregado para que yo actualice la nueva creación cuando uno ha roto definitivamente con Dios por el pecado. Por medio de esa creación, puso por pura misericordia y por pura gracia en ella al ser humano. Dentro de la creación ha aparecido lo más sublime de la misericordia de Dios, que es el ser humano, con 2 características, imagen y semejanza. Hemos perdido la semejanza por el pecado de origen, pero no hemos perdido la imagen. Hemos perdido la semejanza, pero no la imagen de Dios. Esto es muy importante, no puedo meterme en ello, pero sería para pensar en la misericordia de Dios. Tratará de restituir la semejanza con Él. Dios creador tiene una característica preciosa, es fiel. El hombre pecador es infiel, pero Dios es fiel. Es fiel a un designio eterno desde siempre, incluso cuando el hombre, empujado por el maligno, peca.
Ahora bien, a pesar de esa prevaricación del hombre, Dios permanece fiel porque, dice Pablo en Efesios, porque es rico en misericordia. Simplemente por esto, porque es rico en misericordia. Una misericordia hacia los hombres que se manifiesta en que no cierra el corazón a ninguno de sus hijos. Es decir, los espera, los busca, los encuentra, los llama a reunirse en torno a su mesa en la alegría de la fiesta, del perdón y de la reconciliación. No sé si me da tiempo a decirlo luego, porque la charla es muy larga y yo voy a reducir mucho, pero la iconografía más primitiva, cuando intenta reproducir pictóricamente esto, al llamar al Espíritu Santo amor, el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Para simbolizar el amor pintamos un corazón, y un corazón abierto es el de Cristo. El corazón abierto es Cristo dando su vida, dando su Espíritu. El cuarto evangelista no dice Jesús murió. ¿Murió? No, dice entregó su Espíritu. Hay toda una teología en esa frase, entrega el Espíritu. Y de ese mismo corazón, Espíritu, salen agua y sangre, que son el bautismo y la Eucaristía. Como diré luego, 3 son los testigos del amor de Dios: el agua, la sangre y el Espíritu. El agua, la sangre y el Espíritu. Esto es la celebración sacramental de la Iglesia. Porque la continua iniciativa misericordiosa de Dios se concreta y se manifiesta en la nueva y eterna alianza. La palabra alianza es la palabra fundamental. La palabra alianza se concreta, la nueva, la eterna, en el acto redentor de Cristo, que supone muerte y resurrección. Y se irradia en el mundo mediante el ministerio de la Iglesia. Es decir, ese acto fundamental, ese acontecimiento que llamamos misterio pascual, no ha sido engullido por la historia. Cualquier acontecimiento, lo que hemos hecho esta mañana, al mediodía, ha desaparecido para siempre. La historia lo ha engullido, no se repetirá jamás. No habrá ninguna posibilidad de que viajemos en el tiempo Vivimos el presente, somos dueños únicamente del presente, pero ya estoy en la mitad de la charla, la primera se me ha escapado. Puedo mirar al futuro, pero el acontecimiento de Cristo no es engullido por la historia. Por eso su cuerpo, que es la Iglesia, puede hacerlo presente. Y Cristo está realmente presente en todos los sacramentos. Cristo está real y verdaderamente presente en todos los sacramentos. Habitualmente llamamos presencia real la eucarística, y decimos presencia real la eucarística, dice Pablo VI, no por exclusión, sino por eminencia. Realmente presente cuando un diácono introduce en el agua a un catecúmeno. Ahí Cristo está introduciendo a un ser humano en el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hablo del bautismo, porque sin el bautismo no se puede entender la segunda tabla de salvación que se llama la conversión. Bautismo y penitencia, bautismo y curación, bautismo y reconciliación, bautismo y sacramento de la conversión están íntimamente unidos, porque lamentablemente el hombre creado, a pesar de haber sido sanado, vive la concupiscencia, es decir, la debilidad del pecado. Cristo ha instituido un segundo sacramento, una segunda tabla de salvación para el hombre náufrago después del bautismo, que es el sacramento que actualiza la creación que se da en el bautismo. Ahora bien, tenemos que ver 2 aspectos fundamentales para poder comprender la misericordia de Dios, que es celebrada y anhelada por nosotros. Primero, que Cristo, lo ha dicho esta mañana el obispo, y no voy a meterme yo más en ello, pero la conferencia está muy bien puesta. Cristo es el rostro, un rostro gratuito, yo añadiría. La gratuidad es fundamental, es un rostro gratuito. Fijaos los que tenemos cierta edad, cómo comenzaba el catecismo, Eres cristiano, y decíamos, por la gracia de Dios. Los chicos no saben qué significa esto. Yo no he hecho nada, no he pagado nada. Un rostro gratuito, se me muestra gratuitamente la misericordia del Padre con rostro de Jesús.
Yo cuando enseño en la facultad les digo a mis alumnos que se fijen en los grandes mosaicos antiguos. Cuando está el Padre creando a Adán y Eva, al mundo, le ponen vestido de rojo y azul, como a Cristo, como al Verbo. Es decir, como si fuese Jesucristo creando. Es decir, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Cristo es el rostro gratuito de la misericordia. Pero el segundo aspecto fundamental para entender el tema que nos ocupa es que la Iglesia, animada y vivificada por el Espíritu, la Iglesia es la presencia del Espíritu operante en la historia, la Iglesia es mediación sacramental de Cristo. Igual que Él se encontraba con los pecadores, Cristo es un encuentro del Padre por el Espíritu con la gente que pecaba. La Iglesia también es un cauce. La Iglesia es un cauce expresivo y eficaz. Expresivo, con sacramentos, y eficaz, son reales, que celebran la gracia de Cristo. Ese rostro gratuito es aplicado por el ministerio de los obispos. Por el ministerio de los obispos. Si hay en todos los sacramentos, pero si en uno el obispo aparece como moderador de la penitencia, es justamente en el que estamos tratando. La gracia de la paternidad que acoge con mano de padre y mano de madre, que acoge al pecador. La Iglesia, en la presencia del obispo, personifica el rostro de Cristo. Centrémonos, por abordar nuestro tema, en esa segunda únicamente. La Iglesia ayer, hoy y mañana continúa y continuará el anuncio de la reconciliación que Cristo hizo resonar en su vida pública. Y por eso invita a toda la humanidad, a todos los hombres, a que tengan experiencia de la misericordia de Dios. Lo hace porque tiene conciencia sacramental. La Iglesia es un signo, es un sacramento. Sacramento significa signo sagrado para el encuentro. Sacramentum significa algo sagrado para encontrarnos con lo sagrado. Así San Agustín define qué es un sacramento. La Iglesia es un signo, por lo tanto, un instrumento, acabo de decir, un cauce de la reconciliación para toda la humanidad. La Iglesia, no voy a explicar por qué, es sacramental, pero no agota su vida sacramental únicamente los 7 sacramentos. También está la oración, está la lección divina, está el cotejar la vida con la palabra de Dios, fundamental. Por eso dice el ritual que nunca se puede celebrar la penitencia. Y dice así, nunca se puede celebrar la penitencia sin proclamar la palabra de Dios. Y si el fiel no ha leído previamente, y no ha cotejado su vida con la palabra de Dios, físicamente tiene que tocar la palabra de Dios, físicamente tiene que haber sido proclamada la palabra de Dios. Se le invita a que lo haga en la propia celebración, o al menos el sacerdote lee un pasaje, y si no lo lee, de memoria tiene que decir un versículo bíblico, porque no hay ningún sacramento, no existe ningún sacramento que no tenga 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa expresiva sacramental. No existe ningún sacramento, ni tampoco sacramental, o la misma bendición de un rosario por la calle se hace con una frase de la Sagrada Escritura. No nos metemos ahora en la razón, que es muy importante, pero la oración de escucha, la oración también, no únicamente litúrgica, devocional, habéis rezado la coronilla antes. La oración es una expresión sacramental de la vida de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia ha predicado siempre que el gran acto de contrición ha sido siempre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la perla de las laudes la mañana y la perla de las vísperas. Yo oigo todos los días rezo laudes por la radio, y cuando veo que las comunidades cantan un himno y no cantan el Padre Nuestro, digo, no, aquí hay un fallo celebrativo gordo de espiritualidad. Porque el Padre Nuestro son las palabras de Jesús. No se puede cantar un himno que vale únicamente para crear ambiente, y las palabras de Jesús. El nuevo misal que he estado presentando estos días, tuve la conferencia en el Seminario de Madrid, dice que el Viernes Santo se canta el Padre Nuestro. Es evidente. El Viernes Santo es el único día del año que no hay anáfora, no hay plegaria eucarística. La plegaria eucarística, que comienza cuando decimos levantemos el corazón y concluye con el amén, intenta repetir como pueda las palabras de bendición y súplica de Jesús. Las palabras de bendición y súplica de Jesús, de acción de gracias y consagración de Jesús. Y cuando no tiene anáfora,
emplea el Padre Nuestro. El Padre Nuestro realmente es la oración que prepara la celebración sacramental. Pero también está la predicación. La Iglesia predica la reconciliación. La Iglesia tiene también una acción pastoral, intentando acoger a cada hombre, devolviendo a cada hombre la dignidad que tiene. Y por eso, en la acción pastoral, la Iglesia manifiesta su ser de reconciliación. Pero sobre todo, nos centramos o queremos ver al acabar este día que hay un sacramento, un signo que expresa eficazmente lo que Cristo ha granjeado en la cruz, es decir, el abrazo definitivo, el abrazo último, el abrazo fundamental que reconcilia con el Padre. Cristo, antes de realizar su misión, la ha confiado a la oración, pero también en oración ha nombrado a los apóstoles y a estos les ha confiado la misma misión del Padre. ¿Su misión en qué consistía? En anunciar el reino. ¿Y en qué consiste el reino? En la alianza, en la comunión. La palabra alianza es la palabra clave. La palabra alianza es la palabra clave. Este año he dado cantidad de conferencias sobre la relación entre alianza y misericordia. Generalmente cuando aparecen en los salmos la palabra misericordia, aparece siempre la palabra fidelidad, la palabra verdad y la palabra alianza. Todos los días en la Eucaristía pronunciamos esta palabra, alianza. Y por la mañana en laudes y por la tarde en vísperas decimos alianza y misericordia. La alianza de Cristo está precedida de 4 alianzas. Si no conocemos bien el Antiguo Testamento, no valoraremos lo que significa la alianza sacramental del sacramento que nos ocupa. La alianza con Adán, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés. Lo que añade Jeremías como novedad y Cristo lo hace como eternidad. ¿Y cómo ocurre esto? Cada año, en el oficio vespertino del mismo día de la resurrección, en las vísperas, que llamamos vísperas bautismales, en las vísperas del domingo de Pascua solemnísimas, la Iglesia recuerda que a esa misma hora, a la hora de vísperas, yo cuando voy a las diócesis pregunto siempre a los obispos, en la catedral se celebra el domingo de Pascua, vísperas bautismales, porque esa es la hora en que la misericordia de Dios se hace concreta en la Iglesia, No es el viernes a las 3 de la tarde. No es el viernes a la hora de nona. Es el domingo por la tarde cuando Cristo sopla sobre los apóstoles y les dice: recibid este soplo santo, recibid este Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Lo que era acontecimiento viernes a las 3 se hace sacramento. Y esto es lo que nos ocupa. No una cosa que pasó a las 3 de la tarde del viernes, sino lo que para mí tiene que ver, si Él no da el Espíritu Santo a los apóstoles, un ministerio que los obispos reciben y comunican a sus presbíteros, sería algo precioso que Cristo hizo, no algo que Cristo sigue realizando. Ese es el sacramento. Yo cada año cuando predico las vísperas bautismales digo, recordad lo que la Iglesia enseña, lo que Juan Pablo II mandó el día 16 de enero de 1988, que se celebrasen en todas las iglesias las vísperas bautismales, para que no se olvidase que la misericordia de Dios se hace sacramental. 16 de enero de 1988. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. En la cruz había entregado su Espíritu a la hora de nona, al comienzo de la tarde del viernes, pero es la tarde del domingo que ese Espíritu vital, el Santo Neuma es comunicado a los apóstoles para que hagan realidad su misión, dar vida. La vida de Cristo entregada se hace vital en los apóstoles, lex vivendi, para que vivamos de una manera nueva. Lo que estamos celebrando, lex orandi, se hace vida nuestra cuando se nos imponen las manos. Satanás es una criatura, por muy importante que sea, pero es un espíritu muy poderoso, Satanás. Pero el Espíritu Santo es el mismo creador, por eso le llamamos veni,
Creator, ven Espíritu Creador. Y el Espíritu, que es ese soplo que Cristo da la tarde del domingo de Pascua, instituyendo el sacramento que nos ocupa, el Espíritu es el Espíritu de la nueva creación, aquel Espíritu que estaba como una especie de hálito que fluía sobre las aguas, es ahora un viento impetuoso sobre los apóstoles y 50 días más tarde será un viento para el mundo. Fijaos que hay una preciosa pedagogía. El Espíritu que antiguamente estaba en la creación hace que la Iglesia sea misionera. Estamos en el Día del Domo, comenzando el domingo. Y fijaos lo que he dicho antes. Ahora entendemos lo que pasa a la hora de nona. La entrega del Espíritu, el fluir del agua como un torrente de vida, porque también el agua, en Apocalipsis 21, 22, 1 y siguientes, el Espíritu se llama fuente de agua viva, que es lo que ve el vidente de Patmos. Un trono, el Padre, un cordero, degollado pero de pie, el Hijo resucitado, y del trono y del cordero un torrente de agua viva. Este torrente es la fuerza del Espíritu que hace manar un árbol que da fruto 12 veces al año, los 12 apóstoles, y cuyas ramas, de cuyos frutos comen todas las naciones, la universalidad, la muchedumbre, es la totalidad del mundo. Así estamos celebrando un sacramento que durante la historia se ha celebrado de muchas y diferentes maneras. No se ha celebrado únicamente como hoy, muchas maneras, pero siempre ha habido unas características que conviene recordar. Primero, siempre ha habido un ministro. Al principio era únicamente el obispo. Un ministro que juzga y absuelve, pero que sobre todo cura. Yo hace muchos años que no soy cura, y lo lamento, porque mi vocación era ser cura. Ahora soy un profesor que da clases, un sacerdote que tiene el ministro, que el obispo me la ha encargado así, que tengo que hacer lo que me mandan. Pero yo sentí la llamada a lo que es qué palabra tan bonita, cura, el que cuida en latín, cura animarum, el que cuida, el que sana. Eso es la mejor expresión del sacramento de la conversión. Uno se convierte, o sea, se vuelve, da un volantazo a su vida para recibir curación. El ministro es un ministro que hace presente a Cristo como médico, decían en el siglo XII. Cristo como médico, Cristo curando. Pero también hay otro aspecto importante que es el que acabo de decir, que yo dé la vuelta, que yo dé un volantazo a mi vida, que yo me gire. Y lo exprese de tres maneras: con la contrición, con la confesión de mis pecados y con la satisfacción. Conviene recordar, por lo tanto, que ese sacramento, que tiene esos dos aspectos tan importantes después del bautismo, son sacramentos de la vida nueva, que suponen siempre una conversión. Y esta conversión es una tarea ininterrumpida porque somos pecadores. Ahí en el sacramento se ve aquella frase preciosa del cardenal Newman. Si yo no pierdo de vista a Jesucristo, la confesión supone no perder de vista a Jesucristo. La mirada constante a Cristo que debe darse en cada cristiano nos hace contemplar su corazón como una fuente de gracia, un corazón con mayúscula que habla a nuestro corazón. Así definía el cardenal Newman. Estuve este verano pasado con un grupo de seminaristas en Oxford visitando los lugares de Newman y justamente les daba esta catequesis, cómo él veía que al mirar el corazón de Cristo, el corazón se siente atraído y ese diálogo es un diálogo también purificador. Nuestro corazón es movido por la gracia del Espíritu Santo para responder al amor misericordioso de Dios. Y esta mirada de fe la llamamos contrición. La contrición es el dolor, el rechazo de los pecados cometidos con el firme propósito de no pecar más. Supone arrepentimiento, pero también supone confianza a la ayuda de Dios. No existen, no deben existir confesiones por devoción. La celebración del sacramento supone contrición,
propongo firmemente nunca más pecar. Y ahí entonces interviene el Espíritu Santo. Por eso la importancia de la oración fuerte al Espíritu Santo, porque yo no puedo hacerlo solo, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. El compendio del Catecismo dice que nuestro corazón se alimenta con esperanza en la misericordia divina. Yo peco, y peco cada día muchas veces. Y por eso tengo que caminar con un trípode que me ayuda para entender el sacramento, que es el ayuno, la oración y la limosna. El camino penitencial de la Iglesia se expresa en su cima en el sacramento cuyo ritual tengo aquí, pero en la vida corriente, la Cuaresma nos recuerda, supone que yo tengo que caminar justamente por ahí. Y esos tres elementos, ayuno, oración y penitencia, me ayudan a contemplar también la celebración sacramental, que tiene tres elementos esenciales. Uno, un movimiento de conversión. Fijémonos en esto. Un movimiento de conversión bajo la acción del Espíritu Santo. Yo celebro todos los martes aquí en Madrid la Basílica en el rito hispano-mozárabe. Y nosotros, al celebrar el rito hispano-mozárabe, mantenemos otra tradición antigua. La misa es cara a los fieles, pero en el momento de la anáfora, el cura dice a los fieles: me acercaré al altar de Dios. Y se gira y se pone al frente del pueblo. Estamos frente al pueblo, como yo ahora estoy frente al pueblo, pero de repente nos ponemos al frente del pueblo como el pastor y mira hacia el altar. Dicen los padres antiguos españoles que en ese girarse se está expresando en cada Eucaristía lo que hicimos la noche de Pascua. Al catecúmeno se le ponía delante de la puerta que daba a poniente, la puerta que da a occidente. Sabéis que occidente significa en latín lugar de la muerte, ¿no? Occidente significa lugar de la muerte. Y mirando a la puerta, al lugar de la muerte, se le hacía renunciar al pecado, a Satanás. Y el obispo se bajaba de la sede, le daba la vuelta, dar la vuelta se llama conversión, ¿no? Convertía, y mirando al altar le preguntaba: ¿crees en el Padre, crees en el Hijo, crees en el Espíritu? Este gesto de darnos la vuelta hacia el altar nos recuerda continuamente nuestra conversión, la necesidad de la conversión. Esto se expresa en el sacramento de la penitencia, que estamos dando la espalda al pecado, que damos la espalda a Satanás y nos ponemos cara a Dios. Y en cara a Dios vemos el segundo punto, que es la absolución del sacerdote que concede el perdón en nombre de Cristo. Pero después, el sacramento no se agota, no se acaba ahí. El sacramento tiene una dimensión vital, la lex vivendi, lo que hay que hacer, lex agendi. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El camino con una vida nueva, es decir, la satisfacción. El movimiento de conversión se hace mediante la palabra de Dios, que llama a la conversión. Y en ese camino de dar la vuelta, tiene que haber un diligente examen de la conciencia. Yo ilumino mi vida a la luz del Señor, a la luz del Señor. El examen de conciencia no es solo una clasificación de pecados, es iluminar la luz de Dios sobre las tinieblas de mi vida. La contrición, como he dicho antes, es arrepentimiento y incluye el propósito de no volver a pecar. La confesión no es un juego. Antiguamente, sabéis que la Iglesia se celebraba solo una vez al año. Solo una vez al año. ¿Sabéis cuándo se celebraba antiguamente en la Iglesia de Roma? La mañana del Jueves Santo. No sé si las hermanas que vienen de espiritualidad polaca saben cuándo se celebraba en España. En España, una vez al año, a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Solo se daba la absolución en España, solo se daba la absolución a las 3 de la tarde del Viernes Santo, a la misma hora en que Cristo había derramado su sangre para el perdón de los pecados. El obispo, que ha recibido el domingo de Pascua por la línea episcopal el poder del Espíritu, levantaba a los penitentes del suelo, les imponía las manos y le daba el abrazo de paz. La Iglesia ahora es mucho más benévola, pero no por la benevolencia de la Iglesia exige menos en el camino de la conversión. Un camino que supone la confesión de la misericordia de Dios. Hablamos mucho de confesión de los pecados. Los padres hablaban
de la confesión de la misericordia, porque más importante que mis pecados es lo que Dios hace con mis pecados. Yo me confieso, me acuso ante el ministro de la Iglesia Santa, y esta confesión de los pecados graves, recuerdo que es el único modo de obtener el perdón, el único modo de obtener el perdón. Todo fiel cristiano cree en la necesidad objetiva y concreta de la misericordia de Dios y ha de confesar sus pecados, si los tiene graves, al menos una vez al año. Y si tiene conciencia de pecado grave, no puede acceder a la comunión eucarística sin antes haber celebrado sacramentalmente el perdón que expresiva y eficazmente concede la Iglesia. Por su parte, recordemos que el ministro está obligado, sin ninguna excepción, a mantener un sigilo sacramental, porque yo no hablo con el Padre tal o el Padre cual, yo estoy encontrándome con Jesucristo. Cuando presentaba el misal el otro día, me preguntaban los curas que por qué los curas no podían decir en la concelebración anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Eso nada más pueden decirlo los laicos. Ni los obispos concelebrantes ni los curas pueden decir anunciamos tu muerte o cada vez que comemos de este pan. Y les recordaba por pura teología, por pura verdad, porque el cura en ese momento actúa in persona Christi, Él es Cristo. Y no habla Cristo. Los fieles, sin embargo, tienen el privilegio de decir, hablar a Cristo directamente. El cura no. El cura habla al Padre y pide la fuerza del Espíritu, porque él comienza a presencializar a Cristo y entrega a Cristo sacramentalmente. Pero eso sería otro tema. Porque no has hablado con el cura no puede saber nada, ni lo sabrá nada, aun a riesgo de su propia vida. El elemento segundo de este triple proceso es la absolución del sacerdote. El ministro, sea obispo, sea presbítero, es instrumento de la misericordia de Dios y al ver un cura, lo que estamos viendo es la misericordia en acto. Me da pena, yo no tengo coche, voy todos los días a la universidad, voy y vuelvo 4 veces al día, a veces los curas me insultan o me llaman grajo, me llaman de todo, ¿no? Pederasta, en el metro, y me da pena, a veces contesto, pero a veces simplemente les miro con cariño y me da pena de que no vean en un cura lo que tendrían que ver, que es la expresión de un Dios que les quiere, que no ha venido a juzgar al mundo, sino a amar al mundo, y que la penitencia, el sacramento de la espera, de la acogida. Yo cuando me llamaba a la radio, he hecho propaganda de este congreso, la radio hoy, en directo, decía, ¿qué es un cura? Alguien que está disponible a transmitir perdón y gracia. Porque sobre el cáliz, yo digo cada día sobre el cáliz, la sangre ha sido derramada para que la multitud sea reconciliada, derramada para que la multitud encuentre el perdón, para que todo el mundo alcance la salvación. Y fijaos que gracias a este ministerio, que es común, ya sé que algunos pecados están reservados, pero no es el momento ahora, uno recibe unos efectos, la reconciliación con Dios que perdona, la reconciliación con la Iglesia que se siente reconciliada y reconciliadora, recupera el estado de gracia, que es la vida en el Espíritu, se remiten los pecados, la pena eterna que merece el pecado mortal, se da paz y serenidad a la conciencia. El cura no es un psicólogo, pero realmente la celebración del sacramento concede paz y serenidad. Y por eso hay un aumento en el creyente que celebra de una fuerza espiritual para seguir combatiendo el combate cristiano. El tercer y último elemento es el camino de una vida nueva. Fijaos, uno que ha celebrado bien y que tiene experiencia de misericordia es misericordioso. Si no, no. Si no, no. Yo me encuentro este año, yo pregunto mucho a la gente, ¿conoce las obras de misericordia? No saben ya las obras de misericordia, Vosotros, que publicáis cosas, que os hacéis presentes, en las revistas, en pasquines, primero, que os vean como hombres, como mujeres, referentes de la misericordia divina, pero también dad a conocer las obras espirituales y corporales. Primero practicarlas, pero también recordadlas. Donde estoy, hemos hecho, nuestra basílica es una basílica jubilar, estoy repartiendo la salve en latín por miles. La cantamos todos los domingos al acabar las misas.
Por miles. La gente no sabe la salve, ni en español ni en latín. Y la salve se llama María, Madre de Misericordia, y se le pide que nos muestre sus ojos misericordiosos. No penséis que la gente sabe lo que nosotros sabemos, ¿eh? Hay una fractura generacional impresionante. No demos nada por sabido. El tercer elemento, como digo, para acabar, es el camino de una vida nueva, lo que llamamos la satisfacción. El obrar de una manera evangélica, obrar como discípulos de la misericordia. Y eso se realiza en las obras de misericordia. El cura nos puede pedir el cumplimiento de ciertos actos de penitencia. El confesor impone al penitente algo para reparar, la reparación. Hablaba tanto Manuel González, mi homónimo, que ha sido canonizado el domingo pasado. Reparar, es decir, el daño causado. No basta simplemente con pedir perdón. Cuando la gente me dice que habla más del prójimo, pues ahora vas y te desdices. Pero padre, no. La difamación como el robo no se perdonan por la penitencia. Hay que restituir la fama perdida. Por eso, nunca, decía José María García Higuera, el que yo he conocido cuando era seminarista, Manu, nunca hables mal de nadie. Que la gente diga, eres un hombre positivo, eres un hombre, decía él, de misericordia, que pones el corazón en el pecado del otro. Por eso nunca hablarás mal del otro. Las obras de misericordia son la manifestación externa de una transformación interna. Si yo recurro al sacramento de reconciliación, algo ha pasado en mi vida. Fijaos que nuestro objetivo final, la vocación que todos tenemos aquí es la santidad. ¿Sabéis cómo se llama esto teológicamente? Divinización. Estamos llamados a la divinización. Theosis en griego. Estamos llamados a la divinización. No podemos conformarnos con menos. Sería sumirnos en la mediocridad. Para la vida eterna, Cristo se ha entregado para el perdón de los pecados y así ha sido resucitado por nosotros. Es más, hemos resucitado con Él. La consecuencia más elocuente, y aunque me queda mucho, sin embargo voy a ser fiel a lo que he dicho, me queda un minuto y así acabo. La consecuencia más elocuente de la experiencia de la misericordia es perdonar con alegría. Somos la gente que nos ve, monjas, curas, frailes, casados, solteros, jóvenes, militantes en movimientos, ve que perdonamos con alegría, vivimos perdonando, lex vivendi, vivimos con alegría, lex agendi, lo mismo. La consecuencia más elocuente de la experiencia de la misericordia es perdonar con alegría. Acabo como he comenzado. Dad gracias al Señor porque es bueno. Y sabemos que hay que decir, porque es eterna. La eternidad de la misericordia también se concreta en una vida de gente que perdona porque se siente perdonada. La gente no va a entender que existe misericordia divina si no ve hombres y mujeres que perdonan con alegría. Esta humildad es el mejor apostolado. Muchísimas gracias. Con gusto hubiésemos estado escuchándote más tiempo. Te damos gracias por hacernos esta presentación profunda y bella del Sacramento de la Misericordia y ojalá nos ayude para acercarnos a este encuentro con el Dios misericordioso que nos abraza y a los que somos sacerdotes que nos ayude también a celebrar este sacramento con mucha mayor intensidad. Gracias, don Manuel. Ya como todos los ponentes, recibe este pequeño presente como agradecimiento a tu participación en el Congreso.